Hermanos, buenos días, que el Señor les bendiga, acercándonos a pasos agigantados a septiembre. No hay cosa más linda que pensar en la primavera, eso le sube el ánimo a todos. Tener cuidado así con agosto, ¿ya? Un mes difícil para los que ya tenemos los 60 y tantos, pero sin duda lo vamos a pasar. Hermanos, el domingo pasado les estuve comentando acerca de la necesidad del arrepentimiento y cómo Dios a veces ocupa las calamidades, las tragedias, en este caso las pandemias, como es lo que está sucediendo ahora, para llamar la atención, para que aquellos que nunca se habían preguntado acerca de la vida, de la muerte, ahora se preocupen un poco. ¿Qué pasará si me llego a morir? Han dicho que esto no es solamente prerrogativa de la gente de la tercera edad, el contagiarse con este virus, sino que están hablando acerca de que los niños también están siendo atacados con el coronavirus. No sé si estará mutando, pero nadie está libre. Nadie está libre. Por eso que la vida es algo que uno tiene que atesorar y pensar que no es para siempre. Por eso que el llamado es, así estamos haciendo provisión para cuando esa vida se te acabe a ti o se me acabe a mí. De ahí el llamado de atención que Dios hace a través de estas enfermedades. El tema de hoy son las serpientes ardientes, una respuesta de Dios. Y este tema lo vamos a dividir en dos partes. El texto se encuentra en el libro de Números, en el Antiguo Testamento, capítulo 21, del 4 al 9. Vamos a leer esencialmente el versículo 9 que dice: «Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía». Tengamos un momento de oración. Padre Santo, damos gracias una vez más por tenerte. Damos gracias por este nuevo día de vida que tú nos das. Te damos gracias, Señor, por tu palabra, a través de la cual tú nos hablas y nos diriges. Te rogamos ahora que tú bendigas tu palabra, que sea de provecho para la vida de cada uno de nosotros, que saquemos enseñanza de ella, y no solamente para guardarla en nuestra cabeza, sino para ponerla en práctica en nuestras vidas. Padre Santo, como siempre te pedimos que si alguien que no ha tomado todavía una decisión con respecto a su vida espiritual, con respecto a su relación con Jesucristo, que este sea el día en que esa persona pueda aceptar al Señor Jesucristo como su Salvador y Señor. Porque en nombre de Cristo lo pedimos. Amén. Ahora, si ustedes buscan en el Evangelio de Juan, van a notar que en su inicio contiene una especie de lista ordenada de tipos, digamos, de figuras tomados de la Santa Biblia. En el Evangelio de Juan comienza, ¿no es cierto?, con la creación, y dentro de esa creación, haciendo referencia al Antiguo Testamento, al libro de Génesis, cuando en Génesis dice, sea la luz, ¿no es cierto? Cuando Dios dijo, sea la luz, y fue la luz. Juan, haciendo alusión a eso, comienza declarando que Jesús, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre y que venía a este mundo. Antes de concluir el primer capítulo del Evangelio de Juan, ya se ha introducido un tipo, una figura, suministrada también por Abel, allá en el Antiguo Testamento. Ya que cuando aparece Juan el Bautista y ve que el Señor Jesucristo se acerca a donde él estaba bautizando, dice, he aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Y no está terminándose todavía el primer capítulo
antes que se nos recuerda la escalera de Jacob, porque descubrimos que nuestro Señor le declara a Natanael: de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Cuando llegamos al tercer capítulo, hemos avanzado tan lejos como lo hizo Israel en el desierto, y leemos las jubilosas palabras que dicen: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Podría suceder que ustedes que han mirado antes obtengan un beneficio renovado al mirarla otra vez, mientras que algunos que jamás se han vuelto, algunos que jamás han vuelto sus ojos en esa dirección, podrían mirar fijamente al Salvador levantado en la cruz, que podría librarlos del veneno abrasador de la serpiente esta mañana. De ese veneno mortal del pecado que acecha ahora en toda su naturaleza y que engendra la muerte en sus almas. Que el Espíritu Santo haga que esta palabra sea eficaz para ese misericordioso fin. Vamos a ver en primer lugar la persona que está en peligro mortal. A esta persona le beneficia aquella serpiente de bronce que fue puesta en un asta. Nuestro texto dice: y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Para mí resulta bien interesante cuando pienso en el símbolo de los médicos. El símbolo del médico es un asta con una serpiente en la punta. ¿No será porque vemos también en la medicina la vida? Cuando estás enfermo, llamas al médico, ¿no es cierto? Aquí también vemos algo importante. Notemos que dice la Biblia que eran serpientes ardientes, que llegaron en medio del pueblo. ¿Y por qué llegaron en medio del pueblo? ¿Por qué Dios permitió que esas serpientes se introdujeran a causar tanto mal en medio del pueblo? Y nos dice la Biblia que es porque el pueblo había despreciado el camino y el plan de Dios. Dice la Biblia que el pueblo se desanimó por el camino. ¿Y por qué camino iban? Por el camino que Dios les había señalado. Por ahí iban, por el camino que Dios les había indicado. Él lo había escogido para ellos. Lo había elegido con misericordia y con sabiduría. Pero ¿qué hizo el pueblo? Murmuró en contra del camino. Ahora, como lo afirma un viejo teólogo, dice que este camino era solitario y prolongado. Claro, 40 años se demoraron. Un camino que podrían haberlo hecho en una semana. 40 años. Dios tenía su razón para tenerlos ahí. Era un camino solitario en el desierto, un camino prolongado. Pero aún así, aunque se prolongó su caminar en el desierto, no tenía por qué ellos aborrecer ese camino, si era el camino que Dios les había indicado. Dios les había dado una columna de fuego que los guiaba en la noche, o los alumbraba en la noche, y una nube que los guiaba durante el día. Sus siervos, Moisés y Aarón, los conducían como un pastor conduce a un rebaño. Y debieron haberlos seguido alegremente, sabiendo que ellos estaban siendo a su vez dirigidos por Dios. Debieron haber estado sumamente seguros de que ese rodeo de la tierra de Edom fue ordenado con justicia.
Pero no. En primer lugar, ellos altercaron, hablaron en contra del camino que Dios había elegido. Y quería que fuera a su manera, tan típico de cada uno de nosotros de querer hacer las cosas a nuestra manera. Esta es una de las permanentes necesidades de los hombres. No puede contentarse con esperar en el Señor y guardar su camino, sino que prefieren su voluntad y un camino propio. También el pueblo no solamente altercó, habló en contra de Dios por el camino, sino que también el pueblo altercó con la comida que Dios les había provisto. Dios les suministró lo mejor de lo mejor. Pues dice la Biblia en el Salmo 78, 25, pan de nobles comió el hombre. Pero ellos se refirieron a ese pan, al maná, con un título, podríamos decir, oprobioso, por lo menos. Desdeñaron el pan que el Señor le estaba ofreciendo. En hebreo, la palabra que ocuparon ellos para referirse a este pan tiene un matiz de ridículo. Y aún en nuestra traducción transmite esa idea de desprecio. Ellos decían, nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Como si lo consideraran algo insustancial, algo que servía solamente para inflarlos por un momento. Pero este pan era un pan de fácil digestión. No producía en ellos calor en la sangre ni la tendencia a enfermedades de una dieta más pesada. Estando descontentos con su Dios, ellos altercaron con el pan que Dios puso en su mesa. Y aunque sobrepasaba el pan que cualquier mortal hubiese comido antes o después de este momento. Esta es otra de las necedades del hombre. Su corazón se rehúsa a alimentarse de la palabra de Dios o creer en la verdad de Dios. El hombre se agrada de un alimento más carnal. El hombre se agrada del alimento de la razón carnal. Fíjense que en el libro de Números 11:5 se hace referencia a cómo ellos recordaban la comida que antes tenían, en desprecio del maná. Ellos decían los puerros, los ajos de la tradición egipcia, las cebollas que comían allá. Ellos recordaban el alimento que acostumbraban comer en Egipto. No se olviden, Egipto siempre es un símbolo del mundo en la Biblia. Ellos recordaban y añoraban el alimento que comían o que les ofrecía el mundo, en lugar de estar contentos con el alimento que Dios les ofrece. Ellos querían lo carnal antes que lo espiritual. El hombre no puede tolerar que su mente se rebaje a creer lo que dice la palabra de Dios o a aceptar una verdad tan simple como adecuada a la capacidad de un niño. Muchas personas demandan algo más profundo que lo divino, más profundo que lo infinito, más liberal que la gracia inmerecida. Por lo tanto, altercan con el camino de Dios y con el pan de Dios. Por eso se presentan en medio del pueblo las serpientes ardientes de la concupiscencia maligna, del deseo maligno, de la soberbia y del pecado. Yo me podría estar dirigiendo a algunas personas que hasta este momento han altercado con preceptos y con doctrinas del Señor. Y quisiera advertirles afectuosamente que su desobediencia y su presunción
van a conducir al pecado y al abatimiento. Los rebeldes contra Dios son propensos a volverse peores y peores. Las modas del mundo, las corrientes del pensamiento, alientan los vicios y los crímenes del mundo. Si anhelamos los frutos de Egipto, la comida de Egipto, pronto vamos a enfrentar nosotros las serpientes de Egipto. En consecuencia natural de volverse en contra de Dios. Como la serpiente primera mencionada en la Biblia, ¿no es cierto? Encontrar serpientes que acechen nuestro paso es algo natural, porque el mundo está lleno de serpientes. Si abandonamos al Señor en nuestro espíritu o en la doctrina, la tentación va a poner una emboscada en nuestro camino y el pecado morderá nuestros pies. Les pido que observen de manera bien cuidadosa a aquellas personas para las cuales fue enviada o para las cuales fue levantada la serpiente de bronce. Dice que esta serpiente de bronce fue alzada para los que habían sido ya mordidos por las serpientes. El Señor envió entre esa gente, dice, serpientes ardientes. Pero no fue que las serpientes estuvieran entre ellos lo que involucró el alzamiento de ese símbolo, sino que fue que las serpientes en realidad mordieran. La razón por la que se levantó la serpiente de bronce fue el hecho de ser mordido por la serpiente, lo que produjo esta provisión de un remedio para la picadura. Dice, cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Las únicas personas que efectivamente miraban obtenían el beneficio de la poderosa curación levantada en medio del campamento. Eran aquellas que habían sido mordidas por las víboras. La idea común es que la salvación es para la gente buena, que la salvación es para los que luchan contra la tentación, que la salvación es para los que están espiritualmente sanos. Pero la Biblia dice algo totalmente distinto. Dice que la medicina de Dios es para los enfermos. El Señor dijo que los sanos no necesitan un médico. Él vino porque había gente enferma. Por eso que la gente que se autojustifica mira en menos la salvación. La gente que se cree santa, la gente que se cree justa, mira en menos la salvación. La salud es para aquellos que sufren la dolencia. La gracia de Dios es otorgada por medio de la expiación de nuestro Señor Jesucristo para los hombres que son y se saben culpables. Si tú te consideras pecador, si tú te consideras culpable, si tú crees que al morir no te vas a ir al cielo, para ti murió o por ti murió Cristo. Para ti fue levantada aquella serpiente de bronce, porque tú sabes que fuiste picado por la serpiente. Nosotros no predicamos una salvación sentimental de una culpa imaginaria, sino predicamos un perdón real y verdadero para ofensas reales. A mí no me importan los supuestos pecadores que no están o que piensan que jamás han hecho algo malo. Ustedes que son tan buenos interiormente, ya están perfectamente bien. Y no tengo nada que ofrecerles a los que creen que están bien. Yo he sido enviado a predicar a Cristo para aquellos que están llenos de pecado. Para aquellos que no son dignos del cielo, sino que son dignos para la ira eterna. La serpiente de bronce era un remedio, por lo tanto, para individuos que habían sido realmente mordidos. ¿Cuán terrible es ser mordido por una serpiente? Se cuenta de uno de los guardias de los reptiles en el jardín zoológico de Inglaterra. Estoy hablando de los años
1852. Este hombre estaba por despedirse de un amigo que viajaba a Australia. Y de acuerdo a la costumbre de muchos, tenía que tomarse algunas copas con su amigo. Bebió cantidades considerables de ginebra. Y aunque probablemente se habría enojado mucho con alguien que le hubiese dicho que estaba borracho, el sentido común le decía a él que ya era suficiente. Por lo tanto, se paró y regresó a su puesto en el zoológico, en un estado de excitación, por así decirlo, o de euforia muy grande. Unos meses antes había visto una exhibición de un encantador de serpientes. Y como todavía tenía medio adormecido su cerebro con tanto alcohol, él se puso a jugar con las serpientes de las que él estaba a cargo. Primero sacó una de su jaula, una serpiente muy venenosa de Marruecos, y la puso alrededor de su cuello. La enroscó como una bufanda. Felizmente para él, la serpiente, por el frío de momento, estaba como aletargada. ¿Ya? El amigo, el otro guardia que estaba ahí le gritó: «¡Por Dios, regresa esa serpiente a su jaula!». Pero el insensato, ¿qué hizo? Replicó diciendo: «Estoy inspirado», es decir, estoy bien, no te metas conmigo. Esta serpiente, que era letal, fue puesta por el individuo en su pecho, y la serpiente se fue deslizando detrás de su chaleco, y ya la serpiente empezó a recuperar algo de calor. El hombre la tomó como a unos centímetros de distancia de la cabeza, y luego con la otra mano la tomó de un poco más abajo, intentando mirarla, y en el momento en que levantó la serpiente frente a sus ojos, la serpiente lo mordió sobre la nariz. Ahora, fue como un fogonazo, como un rayo que le hubiese dado ahí en su cara. La serpiente hizo que la sangre corriera a borbotones por el rostro de este hombre, que estaba pidiendo ayuda. Pero su amigo escapó, horrorizado por el espectáculo, y después declaró al jurado que no supo cuánto tiempo estuvo ausente, porque estaba totalmente perplejo. Cuando llegó la ayuda, Girling, que era el apellido de este hombre, estaba sentado en una silla. Después de regresar esta cobra a su jaula, y comentó a este hombre: «Soy hombre muerto». Lo pusieron en un vehículo, lo transportaron al hospital. Primero, perdió el habla. No solamente perdió el habla, sino que lo único que podía era señalar la garganta y gemir. Luego le falló la visión y finalmente perdió el oído. Su pulso comenzó a disminuir gradualmente, y en el plazo de 1 hora, desde el momento en que fue mordido, ya se había convertido en un cadáver. Había una marca bien pequeña sobre el puente de la nariz, pero el veneno se había dispersado por todo el cuerpo. Les cuento la historia para que la usen como parábola y aprendan a no jugar con el pecado. Este hombre jugó con algo que le podía producir la muerte, y el pecado con certeza produce la muerte. También, para preservar vívidamente en ustedes lo que significa ser mordido por una serpiente. Supongan que este hombre, Girling, hubiera podido ser curado y, si hubiese podido ser curado al mirar la serpiente de bronce. Habrían sido buenas noticias para él que alguien le dijera: «Mira la serpiente». Pero no hubo ningún remedio para esta pobre criatura vanidosa. Pero hay remedio para todos nosotros. Un día
nos tocó a nosotros mirar a la cruz del Calvario. Ver a Cristo ahí crucificado y entender que Él moría por nosotros. Entender que si lo aceptábamos, íbamos a recibir la vida, porque estábamos muertos en delitos y pecados. Por eso era necesario mirar a Cristo. Hay remedio para ti si todavía tú no has mirado a Cristo. Jesucristo es levantado porque los hombres han sido mordidos por las serpientes ardientes del pecado. Si tú estás jugueteando con el pecado, debes mirar a Cristo. La gracia soberana ha provisto un remedio, aún para los casos considerados más extremos. La mordedura de la serpiente era dolorosa. El texto nos informa que estas serpientes eran ardientes. Sin duda se refería no solamente a su color, sino que más probable al efecto del veneno en nuestro cuerpo. Producía fiebre, ¿ya? Como que si se encendiera la sangre. Cada vena se convertía en un río hirviendo, creciendo así la angustia en las personas. En algunos hombres este veneno que llamamos pecado ha inflamado sus mentes. Son personas que viven intranquilas, son personas que están descontentas, son personas que están llenas de temor y de angustia. Escriben su propia condenación, están seguros que están perdidos. Sin embargo, rehúsan vez tras vez las buenas nuevas de esperanza. No se puede lograr que ellos presten atención, que ellos no pueden considerar de manera sobria el mensaje de la gracia. El pecado produce en ellos tal temor que se rinden como hombres muertos. En su propia aprensión son, como dice David, abandonados los muertos como los pasados a espada que yacen en el sepulcro, de quienes no te acuerdas ya. Salmo 88, 5. Son como muertos, teniendo la oportunidad, pero ellos ya han dejado toda esperanza de lado. La serpiente de bronce, y es lo que tenemos que acordarnos, fue levantada para los que habían sido picados. Cristo murió por los pecadores, para que todo aquel que crea en Cristo no muera, sino que tenga vida eterna. Jesús murió por aquellos que se encuentran totalmente desesperados, por ti, que estás pasándolo mal, que nunca le has dicho a Cristo, sálvame, perdóname, sé mi Señor. Por quienes ya están condenados, para aquellos fue levantado el Hijo del Hombre en la cruz. La mordedura era algo mortal. Dice la Biblia que mucho pueblo de Israel murió. Muchos vieron morir a sus amigos por estas serpientes, ¿ya? Y hasta ayudaron a enterrarlos. Sabían por qué habían muerto. Estaban seguros que era debido al veneno de las serpientes ardientes que corría en sus venas. No tenían excusa para imaginar que también ellos podían ser mordidos. Pero si miraban la serpiente, vivirían. Ahora nosotros sabemos que muchos han perecido como resultado del pecado. Y no tenemos ninguna duda de lo que el pecado puede hacer, porque la palabra de Dios señala que la paga del pecado es muerte. Y también que el pecado siendo consumado da a luz la muerte. Son versículos que aparecen en la Biblia, en Romanos 3:23 y Santiago 1:15. Sabemos también que esta muerte es una miseria sin fin, porque la Escritura describe a los perdidos como siendo arrojados a las tinieblas exteriores, ¿no es cierto? Como dice ahí en Marcos 9:46, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Nuestro Señor habla de los condenados y dice que ellos van al castigo eterno
donde habrá llanto y lamento y crujir de dientes. No hemos de tener ninguna duda respecto a eso. Y la mayoría de quienes dicen dudarlo son los que temen que será su propia porción ir a ese lugar de dolor eterno. Es terrible cuando uno ve que hay aduladores en los púlpitos que favorecen su amor al pecado tocando la misma melodía. Nosotros no somos de su clase. Nosotros creemos en lo que el Señor ha dicho y creemos en toda la solemnidad del terror, conociendo los terrores del Señor. Por lo tanto, persuadimos a los hombres que escapen de eso. Dios le dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. No hay ningún límite establecido para la etapa de envenenamiento. Puede que haya sido recién, puede que lleve mucho tiempo, el remedio siempre va a tener poder. No hay límite para ese poder, solamente hay que mirar y ser salvo. Cualquiera que fuere mordido y mirare, vivirá. Y nuestro texto dice que la promesa de Dios se aplicó en cada caso, sin excepción. Cualquiera. El remedio fue provisto para el pecador. Este remedio era de origen totalmente divino. Los hombres tienen medicamentos, ungüentos, cocciones y operaciones para la mordedura de serpiente. Yo no sé cuánto se pudiera depender de ellos si la serpiente es una serpiente espiritual, si estamos refiriéndonos al pecado. En el caso de los judíos, no había ningún remedio de ningún tipo para la mordedura de aquellas serpientes que estaban en el campamento. Solo había un remedio, y el remedio había sido provisto con excelencia por parte de Dios. Por lo tanto, si Dios dice que hay que mirar la serpiente para vivir, eso tiene que ser así. Si Dios dice que la vida está en Cristo, eso tiene que ser así. Es un remedio particular de una serpiente levantada en un asta. Sabemos ya su significado. Cristo representa a esa serpiente. Es una maravilla de maravillas que nuestro Señor Jesucristo condescienda a ser simbolizado por una serpiente muerta. El Señor, en su infinita humillación, dice la Biblia, se dignó venir a este mundo y aceptó ser hecho maldición por nosotros. La serpiente de bronce no tenía veneno en sí, pero adoptó la forma de esa serpiente. Cristo no es pecador, no hay pecado en él. Sin embargo, él fue puesto en la cruz del pecado, en la cruz del Calvario, en semejanza de carne de pecado. La Biblia dice en 2 Timoteo 1:10, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Jesucristo quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad. Allí la maldición se canceló. Dice la Biblia en Gálatas 3:13, siendo hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Así que estas serpientes son colgadas en esa asta como un espectáculo para todos los espectadores. De la misma manera como Cristo fue puesto en la cruz. El pecado, la muerte, la maldición son las serpientes que mordían. Pero Cristo
es la salud, Cristo es la vida. Jesús inmolado en la cruz del Calvario, el pecado, la muerte y el infierno condenados. Por favor, quiero que recuerden que en todo el campamento de Israel no había sino un solo remedio a la mordedura de la serpiente. El remedio era la serpiente de bronce, para que todo el que la mirara fuese salvo. La Biblia dice en Hechos 4:12, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Así como la serpiente era el único remedio para los que eran mordidos en el campamento, Cristo es el único nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podemos ser salvos. Y Colosenses dice, Colosenses 1:19, agradó al Padre que en él habitase toda la plenitud. Cristo lo es todo para nosotros. Él soportó la maldición y terminó con la maldición. Cristo fue herido en el calcañar por la serpiente antigua, pero hirió en la cabeza a la serpiente. Es a Cristo el único que hemos de mirar, si es que queremos vivir. Este es un remedio, además, un remedio duradero. Esta serpiente de bronce que permaneció en medio del campamento a partir del primer día, no fue ya de utilidad una vez que Israel entró en Canaán. El sacrificio de Cristo va a ser útil hasta que nosotros aceptemos a Cristo. La Biblia dice que de tal manera amó Dios al mundo, ¿no es cierto?, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero si alguien no quiere creer en Cristo, ese sacrificio se transforma en algo inútil para esa persona. Solo le va a servir si cree. Se podría haber mantenido esa asta con la serpiente de bronce en alto, pero si las personas no querían mirarla, iban a morir. Si tú no quieres aceptar a Cristo, serás condenado. Ahora, mientras esa serpiente estuvo, mientras el pueblo estuvo en el desierto, esa serpiente fue exhibida. Cuando ya el pueblo estuvo en Canaán, en la tierra prometida, ya no fue necesaria. Una vez en el cielo, ya Cristo va a estar con nosotros. Ya vamos a haber sido salvos. Cristo sirve mientras tú aún vives. Si mueres sin aceptar a Cristo, el sacrificio del Señor fue en vano para ti. El único remedio, por lo tanto, está en Cristo y en ninguna otra parte. Hay que mirarlo a Él y ser salvo. Si tú hoy estás en la disyuntiva de estar viviendo sin saber dónde vas a ir después de morir, este es el remedio. Mirar a Cristo. No hay otra solución. Ojalá que lo tomes y no lo deseches. Oremos. Padre Santo, te damos gracias, Señor, en este momento por tu palabra. Te damos gracias por ese ejemplo que nos das con respecto a la serpiente de bronce. Sabemos, Señor, que esa serpiente fue puesta debido a que el pueblo desoyó a Dios, debido a que el pueblo le dio la espalda a Dios y Dios tuvo que llamar su atención. Te damos gracias porque habiendo sido mordidos por esa serpiente, ellos podían mirar a aquella que estaba en el asta y recibir la vida. Del mismo modo como nosotros, estando muertos en delitos y pecados,
Al volver nuestro rostro a Cristo y aceptarlo como Señor y Salvador, obtuvimos vida nueva, una vida eterna, gracias a su sacrificio en la cruz del Calvario. Te pido, Señor, por aquellos que aún no toman la decisión de aceptar a Cristo, que lo hagan antes que sea demasiado tarde, porque en nombre de Cristo lo pedimos. Amén.